Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de sabiduría, conocimiento. Recuerden que estamos en Despertar de la Conciencia. Es tiempo de despertar, mis queridos hermanos, amigos, compañeros de la jornada de este tiempo, de este planeta de Tierra. Ahora quiero seguir compartiendo con el libro de David Icke, que es bastante información, muy relevante. Vamos con el capítulo 5, Conquistados por la Cruz. Para muchos hermanos, quizá no le va a llegar bien, pero es muy importante tener la mente abierta. Conquistados por la Cruz. La iglesia cristiana es una farsa fundada sobre una fantasía. Si alguien requiere la confirmación de cuán fácil es para los pocos controlar a las masas, no necesitan mirar más lejos que a los miles de millones de personas que han venerado los cuentos de hadas difundidos estos pasados 2000 años por hombres en vestidos largos. Y lo que va para el cristianismo va para el resto de ellas: judaísmo, islam, hinduismo y todo el resto. Estas religiones fueron creadas por la misma fuerza para conseguir el mismo efecto, y por lo tanto los mitos de Dios Salvador en todo el mundo antiguo tienen un plan de juego idéntico. Primero, usted nació con el pecado original y por tanto usted es un indigno pedazo de mierda desde el día en que usted llega al planeta. Segundo, usted solo puede ser salvado creyendo en el Salvador, y eso implica hacer lo que el clero le dice a usted que haga. Tercero, si usted no hace eso, usted será condenado a las entrañas del infierno para siempre. ¿Qué culpa y terror ha creado durante miles de años? He escuchado a madres católicas romanas en angustia después de que sus bebés han muerto, preguntándose qué les habrá pasado a ellos. Los bebés no podían creer en Jesús porque tenían solo unos pocos días de edad, así que irían al cielo o infierno. Estaba mirando un canal de televisión católico romano en los Estados Unidos y el tipo con el vestido largo fue consultado sobre eso. Dijo que era una pregunta teológica profunda. Oh, ¿realmente? Digo que en el alma del bebé entraría en el limbo. ¿Hasta cuándo? Uno se pregunta, o sería juzgado en relación con el comportamiento de los padres. ¡Qué sorprendente tontería! Agradezca a Dios que el bebé no será juzgado en relación con el comportamiento de los sacerdotes. Y si usted solo puede ser salvado creyendo en Jesús, ¿qué hay de todos esos miles de millones de personas durante todo el periodo del cristianismo que vivieron en áreas extensas del mundo que nunca habían escuchado de Jesús? ¿Están todos condenados por falta de información a atizar los fuegos también? Pedazo de cretino. Dios cristiano, ¿no? Pero por supuesto que no es cierto. Es todo imaginario, hecho aparecer por arte de magia por los iniciados de la hermandad babilónica de los reptiles para controlar las mentes de las masas. Cuando estaba escribiendo esta sección del libro, investigando desde dónde vinieron los evangelios, estaba extendiendo la mano para tomar un libro de un estante alto en mi oficina. Cuando jalé el libro, otro más pequeño cayó al piso. No recuerdo verlo antes, pero el título captó mi atención inmediatamente. Era la verdadera autoría del Nuevo Testamento por Aberlard Reuchlin. Primera impresión en los Estados Unidos en 1979. Hablaba de un círculo interior o anillo interior, el club más exclusivo en la historia que conocía el gran secreto. En este círculo estaban esos jefes religiosos y políticos y literarios que sabían la verdad sobre Jesús, pero no querían que nadie más la supiera. Lo que me golpeó fue que este libro llegaba a las mismas conclusiones que yo tenía. Los evangelios son una invención diseñada para fabricar una nueva religión. El libro no entra en todo los simbolismo que he documentado aquí, pero nombra a la familia y otros que escribieron el Nuevo Testamento y las claves que usaron para afirmar su autoría. Una de estas claves, curiosamente, es el número 40 que resalté antes. 40 también era representada por la letra M, como en María. La letra M es muy importante para la hermandad todavía hoy y las vemos por todos lados en el símbolo de la cadena de comida rápida, McDonald's. Veremos después cómo las grandes corporaciones usan simbolismo de la hermandad en sus logotipos y nombres. M significa María o Madonna, que significa Semiramis. La profusión de evidencia en el libro de Reuchlin, gran parte de él complejo y tratado con claves matemáticas esotéricas, es sumamente obligatoria. Recomiendo que usted trate de conseguir una copia si usted quiere los detalles completos.
El párrafo inicial condensa sus conclusiones. El Nuevo Testamento, la Iglesia y el cristianismo fueron toda la creación de la familia Calpurnius Piso, pronunciado Piso, que eran aristócratas romanos. El Nuevo Testamento y todos los personajes en el Jesús, todos los Josés, todas las Marías, todos los discípulos, apóstoles, Pablo, Juan, el Bautista, todos los ficticios, los Pisos, crearon la historia y los personajes, relacionaron la historia a un tiempo y lugar específicos en la historia y lo conectaron con algunas personas reales, periféricas como los Herodes, Gamaliel y los procuradores romanos, etc. Pero Jesús y todos los involucrados con él fueron personajes creados. Eso es ficticios. Los Pisos eran una familia de linaje, descendiente de estadistas, cónsules, poetas, historiadores y tales personas definitivamente serían iniciados de la red de sociedades secretas del Imperio Romano, un peldaño muy importante para los plena sangre y cruzados de reptil al día actual. Eso es porque un soldado romano es el logotipo de esa empresa de la hermandad American Express. La familia Piso afirmaba descender del Calpus, quien, ellos decían, era el hijo de Numa Pompilio, el sucesor a Rómulo, el fundador de Roma. Estas eran personas seriamente conectadas. Tales linajes romanas se dice que venían de Troya, y estamos mirando una familia que se remonta al Cáucaso y al cercano Oriente. Después de la destrucción de Troya alrededor de 1200 a.C., la historia sigue que un tipo llamado Eneas, de un linaje real, es decir, reptil, fue con los restos de su pueblo y se instaló en Italia. Allí se casó con la familia real de los latinos y a través de ese linaje después surgió el Imperio Romano. De acuerdo con muchas costumbres, el nieto de Eneas, un hombre llamado Bruto, desembarcó en Gran Bretaña alrededor de 1103 a.C. con un grupo de troyanos, incluyendo algunos de colonias en España, para hacerse el rey de los británicos y fundar la ciudad de Nueva Troya, Londres. Lucius Calpurnius Piso, la cabeza de la familia, estaba casada con la tataranieta de Herodes el Grande, de acuerdo con la investigación de Reuchlin. Piso, que usó muchos seudónimos, produjo su Ur Marcus, la primera versión del Evangelio de Marcos, alrededor de 60 después de Cristo. Uno de los amigos que lo animaron fue el famoso escritor romano Aneo Seneca. Pero parece que ambos de ellos fueron muertos por el emperador Nerón en el año 65. Con esto, el nombre de Piso desaparece de la historia romana y no reaparece hasta 138 después de Cristo, cuando el nieto de Piso, Antonino, se hizo emperador. Pero desde este punto la familia es principalmente conocida como los Antoninos, no los Pisos. En los 73 años entre la muerte del padre Piso y el surgimiento de Antonino, los fundamentos para el cristianismo fueron escritos y proclamados bajo nombres supuestos. Después de la muerte de su padre en manos de Nerón, el hijo de Piso, Anus, que usó varios nombres incluyendo Cestius Gallus, fue hecho gobernador de Siria. Esto le dio el mando sobre el ejército romano en Judea. Estuvo involucrado en la revuelta judía en 66 después de Cristo, que Vespasiano fue enviado a Judea para reprimir. El emperador Nerón fue asesinado en 68 después de Cristo por un agente de Piso, de acuerdo con Reuchlin. Esto ciertamente tiene sentido si Nerón mató a su padre. Con esto, el clan de Piso tiró su poder y manipulación detrás de Vespasiano, y este se hizo emperador de Roma en 69 después de Cristo. Un año después, los romanos destruyeron Jerusalén, robaron los tesoros del templo, incluyendo, se afirma, el Arca de la Alianza, y aparentemente los llevaron a Roma,
donde entraron en la sociedad secreta subterránea. Este movimiento clandestino no era nada menos que la hermandad babilónica. Reuchlin dice que Annus Calpurnius Piso escribió entonces 3 de los evangelios en el siguiente orden: el evangelio de Mateo 70, raya 75 después de Cristo, el actualizado de Marcos 75, raya 80, con ayuda del escritor y estadista romano Plinio el Joven, el actualizado de Lucas 85, 90 después de Cristo, el evangelio de Juan, la obra del hijo Annus Justus, siguió en 105. Como Reuchlin dice, Jesús era una figura compuesta y las historias incluyen elementos de los relatos de José en Egipto y otros personajes del Antiguo Testamento, más de algunas escrituras de los decenios y características de varios dioses paganos. Esto es precisamente lo que la evidencia que le he documentado confirma. Los varios Josés en la historia son todas la creación de Piso y parte de la clave. Las letras en el nombre de Piso se traducen en hebreo como Yud, Bob, Samech, Fei, y deletrean el nombre José. Otra clave que Piso usó para sí en las historias es el número 60. Reuchlin señala las muchas semejanzas entre las historias de Jesús y la del personaje del Antiguo Testamento. José, que Piso usó como una base. José tenía 12 hermanos, Jesús 12 discípulos. José fue vendido por 20 piezas de plata, Jesús por 30 piezas de plata. La inflación. El hermano Judá sugiere que la venta de José, Judas vende a Jesús. José está en Egipto, donde el primogénito es muerto. Jesús y familia huyen a Egipto para evitar el asesinato de niños varones. Piso usa a sus 4 hijos como los discípulos: Juan, Julius, Santiago, Justus, Simón, Pedro, Proculus y Alejandro, Andrés. Julius, Justus y Proculus pasarían a escribir algunos textos posteriores del Nuevo Testamento. Piso hace a Jesús cumplir un número de profecías del Antiguo Testamento, particularmente las de Isaías. Reuchlin dice que los Pisos también hicieron cambios y adiciones a algunos textos del Antiguo Testamento y escribieron la mayoría de los 14 libros del Antiguo Testamento conocidos como los apócrifos. Estos incluían a Esdras, 1 Macabeos, Judith, Tobit, Bel y el dragón. Los Pisos eran estoicos, de aquí estoico, y los estoicos creían que las personas eran motivadas por y controlables a través de el uso de miedo y la esperanza, los mismos métodos de la hermandad babilónica. ¿Qué mejor manera de describir las religiones que han sido creadas por el Antiguo y Nuevo Testamento? Otra manifestación de Annus Piso era Flavio Josefo, el escritor a quien he citado 1 o 2 veces. La razón de que Piso, como Josefo, y el marido de su nieta Plinio, el joven, no mencionen a Jesús en sus escrituras oficiales es solo porque en este tiempo no habría sido creíble hacerlo. Fue solo con el paso del tiempo, cuando el origen verdadero de Jesús fue perdido, que las historias se hicieran aceptadas como hecho. La historia oficial de Josefo es que era un judío descendiente de la realeza asmonea. Luchó contra los romanos y aunque sus amigos se suicidaron cuando la revuelta fue estrangulada, se entregó y fue preservado. Más que eso, se nos dice que fue alojado en Roma por los emperadores durante 30 años mientras escribió libros sobre la historia judía, y luego su nieta se casó con la aristocracia romana. Josefo eran el aristócrata romano, Annus Calpurnius Piso, y con sus hijos del Plinio el joven escribieron los evangelios y el resto del Nuevo Testamento. Plinio escribió un número de las epístolas, cartas, bajo el nombre de San Ignacio, y este mismo grupo, bajo varios nombres, fueron los tempranos padres de la Iglesia. ¿Y quién iba a convertir esta invención romana en la vasta religión en que iba a convertirse? Un emperador romano en la misma hermandad babilónica como los Pisos, llamado Constantino el Grande. ¿Cuál era el vehículo para hacer esto? La Iglesia Católica Romana ubicada en Roma. Geoffrey Higgins, en su trabajo de Epopeya, Anacalipsis, muestra cómo Roma fue creada como una nueva Babilonia. No es ninguna maravilla que el cristianismo está tan inundado de símbolos babilónicos. La cosa completa era un montaje para crear otra religión más para atrapar la mente humana, y la jerarquía de la iglesia cristiana hoy sabe todo esto. La élite de la iglesia siempre ha sabido esto porque es parte de la corriente de sociedad secreta que creó el mito llamado cristianismo. Mentiras cínicas como el sudario de Turín,
que ha sido relacionado con la sociedad secreta caballeros templarios, han sido inventadas para perpetuar la propaganda. La fuerza que inventó a Jesús y el cristianismo es la misma fuerza que todavía controla el mundo hoy. Por ejemplo, la Universidad Romana de Arquitectos era un precursor de los francmasones de hoy, solo el nombre ha cambiado. Los romanos usaron los mismos símbolos de la escuadra y el compás, etc. Un templo utilizado por esta universidad en Pompeya estaba perdido bajo las erupciones del Vesubio en 71 después de Cristo y los excavadores han recuperado del templo un hexagrama estrella de David, un cráneo y una tabla de trazado negra y blanca, primero utilizada por los arquitectos dionisianos. Todos estos símbolos son usados por los francmasones de hoy. La lucha judía contra Roma continuó hasta la derrota final de los fanáticos celotes en 74 después de Cristo en Masada. La fortaleza de montaña de cumbre plana que daba al Mar Muerto. Era el último bastión de la comunidad de los esenios, quien había evacuado su base como abajo en la costa. Cuando los fanáticos judíos fueron derrotados por los romanos, muchos miembros de la sociedad secreta nazarena se dirigieron a Jordania, Mesopotamia, Siria y Turquía, como es documentado por Julius Africanus, que vivió en Turquía alrededor de 200 después de Cristo. José de Arimatea, el tío bíblico de Jesús, se dice que viajó a Francia para difundir la palabra. El bibliotecario del Vaticano, Cardenal Baronius, dijo que José llegó primero a Marsella en 35 después de Cristo y después pasó a Gran Bretaña. María Magdalena y vástagos de Jesús también se dice que fueron hacia el sur de Francia después de la crucifixión. Esta es la fundación de la historia del Santo Grial, que afirma que el linaje de Jesús se convirtió en los merovingios en Francia. Bien, eso es porquería, porque estas personas no existían. Y note a la fuente de esta historia. El bibliotecario de la Biblioteca del Vaticano de la Iglesia Católica Romana en Roma. Así, ¿qué era tan especial repentinamente sobre Provenza y el sur de Francia? Adivine dónde tenía propiedades extensivas la familia Piso. En Galia, y más específicamente en Provenza. No es ninguna maravilla que la viña, linaje, conocimientos puede ser identificada en esta misma parte de Francia. Siglos después se hizo una versión de la historia del Santo Grial de tanto mito y leyenda. Estas son las historias simbólicas del rey Arturo, otro sol, y también pueden ser vistas en las cartas del tarot y la música y el arte de Europa por siglos. El Grial ha sido retratado como la copa o cáliz que contuvo la sangre de Jesús en la crucifixión. Pero esta sangre era simplemente simbólica de la sangre que fluía en los rituales antiguos en lo que corderos sacrificaron en el equinoccio de primavera y para los más iniciados, los linajes que se remontan a los dioses reptiles. En los manuscritos tempranos de las historias del Grial, el Santo Grial es llamado el Sangral. ¿Qué cerca está esto al Sangral? El término del francés antiguo que significa sangre real. Esta real sangre, como estableceremos, eran los linajes de cruzados reptil humano y no tenían nada que ver con Jesús. El compuesto Dios del Sol, simbólicamente conocido como Jesús, fue transformado en un hijo de Dios sobrenatural por el hombre a quien llamamos San Pablo, cuyo nombre original en las historias era Saulo de Tarso. Oficialmente San Pablo nació de padres judíos y como ellos se hizo un ciudadano romano, a pesar de ser un fariseo y un estricto adherente a la religión hebrea. ¿Quién más se suponía que era un judío quien se hizo un romano? Josefo, el seudónimo para Piso, que escribió los evangelios. San Pablo, se dice, apoyaba la persecución de los cristianos tempranos, pero tuvo una conversión en el camino a Damasco, cuando Jesús se le apareció milagrosamente y preguntó, ¿por qué me persigues? Sin embargo, Pablo tenía 3 versiones de su historia. En una escuchó la voz de Jesús hablarle, Hechos 9:7. En otra vio una gran luz, pero sin la voz, Hechos 22:9. Y en la tercera tiene a Jesús dándole las instrucciones sobre su futura misión, Hechos 26:13. Pablo fue la creación de Plinio, el joven, nombre militar, Maximios y Justus Piso. Introdujeron en la historia de Pablo a muchos de sus amigos y socios y personajes de la historia de la familia. Por ejemplo, el hombre llamado Ananías, en los hechos que cura a Pablo de la ceguera, fue inspirado por Aneo Séneca, que murió con el padre Piso en manos de Nerón. Y en Romanos usted encuentra la frase, saluden a mi pariente Herodión, una clave para la conexión con Herodes, el grande de la familia de Piso.
Pablo no difundió el mensaje de Jesús a Chipre, Creta, Macedonia, Asia, Grecia y Roma. Plinio y los Pisos lo hicieron, entre 100 y 105 justos. Su padre y Plinio, con su familia, amigos y esclavos, fueron Asia Menor, ahora Turquía, las ciudades griegas y Alejandría, entre muchos otros lugares, para animar a los pobres y los esclavos a unirse a su nueva fe. Las primeras iglesias fueron creadas en Bitinia y Ponto por Plinio. Había visitado estos lugares varias veces del año 85 después de Cristo, y este es el origen del nombre del Poncio Pilatos. Era solo llamado Pilatos en Mateo y Marcos, los primeros evangelios escritos por los Pisos, pero en Lucas, el que Piso escribió con Plinio, Pilatos repetidamente adquiere el nombre Poncio. Lucas fue escrito en los mismos años que Plinio empezó a visitar Ponto. Las cartas de Plinio, escritas bajo su propio nombre, dicen que Justus Piso estaba en Bitinia en los años 96 y 98 usando el nombre Tullius Justus, y que los Pisos también se ubicaron en Éfeso, el hogar del culto y el templo a la diosa Diana, otra versión de Isis, Semiramis, Barati, hasta el infinito. A medida que viajaban afirmaban ser apóstoles y obispos. Los sucesores de sus invenciones, Pedro y Pablo, afirmaron ser Ignacio, Plinio, Justino Justus, Clemente de Roma, Julius, Policarpo, Proculos y Papias, Julianus, hijo de Justus. En ese momento, una Piso, Pompeya, Plotina, nombre real Claudia, Febe, era la esposa del emperador romano Trajano, y por tanto tenían apoyo tremendo desde el más alto nivel para su manipulación. También aparece como nuestra hermana Febe y como Claudia y Claudina en los textos llamados romanos. Timoteo y Clemente, los Pisos y Plinio introdujeron en sus historias todos los símbolos de la religión del sol y los mitos de la hermandad babilónica. Ubican a su Saulo, Pablo en Tarso, en Asia Menor, ahora Turquía, la ciudad principal de los cilicios. Esto es justo, sucede que es un centro principal para la religión del sol de Mitra, y los cilicios fueron los que habían llevado este culto a Roma, de donde se extendió en todo el imperio. Asia Menor era también una región que seguía el culto de Dionisio. Ambos eran dioses del sol simbólicos, nacidos el 25 de diciembre, que murieron así que nuestros pecados pueden ser perdonados. Todo en lo que los cristianos creen sobre Jesús. Los romanos y los persas creyeron sobre Mitra. El domingo, Sunday en inglés, era el día sagrado para mitraístas, porque era un dios del sol, y llamaron a esto Día del Señor, Dominus en latín. Dionisio nació de una madre virgen y era conocido como la Viña, nuestro Señor, el Salvador, el juez de muertos, el repartidor, el de nuevo nacido y el único hijo engendrado de Dios. Encima de la cabeza de Dionisio estaban las palabras: soy la vida, la muerte y la resurrección. Sostengo la corona alada, el sol. El escritor H.G. Wells señaló que muchas de las frases usadas por Pablo para Jesús eran las mismas que las usadas por los seguidores de Mitra. La liturgia de Mitra es la liturgia de Jesús cuando Pablo dice: bebieron de la piedra espiritual y esa piedra era Cristo. 1 Corintios 10:4. Estaba usando exactamente las mismas palabras encontradas en las escrituras de Mitra. Solo los nombres fueron cambiados. En los evangelios, Pedro se hizo la roca cristiana sobre la que la nueva iglesia sería construida. La colina del Vaticano en Roma se decía que estaba consagrada a Pedro, pero de este lugar también se afirmaba mucho más temprano que estaba consagrado a Mitra, y muchos restos mitraicos han sido encontrados allí. El clan de Piso convirtió a Mitra en mitoracristianismo. Todos los papas han afirmado gobernar como los herederos de Pedro, el primer papa. Este reclamo deriva de una oración en la Biblia que tiene a Jesús diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta roca construiré mi iglesia. Solo 4 versículos después de supuestamente hacer a Pedro la roca sobre la que construiría su iglesia, viene esta demolición de él. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. La roca es simbolismo clásico de escuela de misterios, como es la piedra de esquina, piedra angular asociada con Jesús y todavía usada en simbolismo masónico hoy. Pedro se supone que es el custodio de las llaves del cielo, pero este es solo una repetición del símbolo de escuela de misterios del Jano de los 2 caras
custodia de las llaves del templo, de la sabiduría y las llaves del cielo, sostenidas por Mitra. Y Jano era Enús, un título para Nimrod en Babilonia. Las llaves de oro y de plata del sucesor supuesto de San Pedro, el Papa, son más símbolos de la doctrina secreta. Los papas y aquellos que los controlan saben lo que todas estas cosas realmente representan. Oro y plata son los metales preciosos usados para simbolizar el sol y la luna. De Pedro y Pablo se dice que fueron ambos muertos en Roma durante la purga de cristianos por el emperador Nerón, pero no hay pruebas para confirmar esto porque no ocurrió. 2 otras personas se dijo que fueron muertas por Nerón. Sin embargo, eran Lucius Calpurnius Piso, la cabeza de la familia, y su amigo Aneo Séneca. A medida que los años pasaron, la religión del sol y el simbolismo esotérico de las escuelas de misterios fueron transformados en una religión sobre la base de la traducción literal de textos simbólicos. Sobre este malentendido y engaño el cristianismo fue construido. Somos llevados a creer que la iglesia cristiana surgió como una unidad, pero esto simplemente no es cierto. Había muchas facciones a través de un amplio espectro de opiniones que discutían y luchaban por la supremacía como los poseedores de la verdad. El conflicto más feroz siguió entre los seguidores de la versión de San Pablo de Jesús como el Hijo de Dios sobrenatural y los arianos, que creían que era un hombre, no Dios. Los arianos fueron nombrados por Anus, un clérigo en Alejandría, Egipto, que cuestionó que Jesús podía hacer lo mismo que Dios. ¿No había dicho Jehová que era el único Dios? ¿Cómo entonces Dios podría estar en 3 partes como el Padre, Hijo y Espíritu Santo? La Trinidad es un concepto pagano y parte de la creencia babilónica y egipcia. Ahora, si viviéramos en un mundo lleno de adultos maduros, permitiríamos a las personas el respeto y la libertad de creer en cualquier cosa que les guste mientras no lo impongan sobre otros. Solo porque podamos pensar que es equivocado o una tontería no debería importar. Mi problema con el cristianismo y la religión en general no es que cualquiera crea en ella. Ese es su derecho. Lo que recuso es la manera en que ha sido impuesto sobre las personas a través del uso del miedo, la culpa, la violencia y la supresión del pensamiento alternativo. Desdichadamente, permitir a las personas el derecho a creer en algo en que usted no lo hace se ha hecho un delito, y así los paulinos y los arianos insistieron en aplastarse unos a otros. En ese momento entra Constantino el Grande, quien con los Pisos y Plinio fue el creador de lo que se hizo conocido como cristianismo. Constantino fue hecho emperador del Imperio Romano en 312 después de Cristo. Ganó una reputación como un soldado valiente y despiadado y sirvió en Gran Bretaña por un tiempo antes de ser elegido como César del Oeste. Empezó entonces a matar sus rivales, incluyendo muchos de sus hijos, a medida que trataba de ser emperador de todo. En una de sus batallas por el liderazgo romano, en el puente Milviano acerca de Roma, la leyenda cristiana afirma que vio una visión de una cruz en el cielo con las palabras: por esto conquista. La noche siguiente, así se dice, tuvo una visión de Jesús que le dijo que pusiera la cruz sobre su bandera para garantizar la victoria sobre sus enemigos. Buena historia, pero la palabra cojones está flotando por mi mente. Constantino se dijo que fue convertido al cristianismo por sus visiones, pero hay un diminuto problema con eso. Nunca se hizo un cristiano, excepto quizás en su lecho de muerte, un poco como seguro. Él adoraba al dios griego Apolo, el sol, y el sol invictus, sol invicto, y permaneció hasta su muerte el Pontifex Maximus de la iglesia pagana. Por consiguiente, a Jesús le fue dado el cumpleaños del sol de 25 de diciembre, que se ha quedado desde entonces. Constantino es también responsable del gran santuario cristiano en Jerusalén. Su madre, Helena, fue enviada a la ciudad para localizar los lugares y las reliquias de la historia cristiana. Fue ella la que afirmó haber encontrado las ubicaciones exactas del nacimiento de Jesús, la crucifixión, su tumba y donde ascendió en el cielo. Usted todavía puede encontrarlas todas en la visita guiada de Jerusalén. Constantino construyó una basílica en 326 después de Cristo sobre el sitio que su madre dijo que la crucifixión tuvo lugar, y en el mismo lugar hoy se levanta la iglesia del Santo Sepulcro, que atrae a millones de cristianos para ver dónde Jesús murió en la cruz. Helena también afirmó haber encontrado las 3 cruces de madera alrededor de 300 años después del evento. ¿Qué dama tan inteligente debe haber sido? La verdad se fue por lejos más profunda. Sin embargo, Constantino era un miembro de la misma hermandad babilónica a través de la que los Pisos y Plinio operaron.
La basílica que Constantino construyó en Jerusalén es parte del dibujo geométrico sagrado de esta ciudad, de acuerdo con algunos investigadores. La Universidad Romana de Arquitectos estaba relacionada con la orden de amos de Comasini, que se expandieron rápidamente bajo los reinos de Constantino y Teodosio, cuando el cristianismo se estaba volviendo la religión dominante del Imperio Romano. Ambos eran ramas importantes del movimiento clandestino de la hermandad. La orden de Comasini tenía su base sobre la isla de Comasine en el lago Como en Italia del Norte. El lago Como, que hoy está cerca de los centros de blanqueo de dinero de drogas suizos como Lugano, es un centro muy importante para la hermandad babilónica. Dos de sus miembros británicos modernos, el príncipe Philip y su mentor, Lord Mountbatten, asistieron a una reunión del grupo Bilderberg de la hermandad en el lago Como en 1965. La orden de Comasine fue dividida en logias dirigidas por los grandes maestros y usaban guantes y mandiles blancos y se comunicaban a través de señales y apretones de manos secretos. Todo esto estaba ocurriendo más de 1000 años antes de la creación oficial de la masonería. Recibieron el patrocinio del rey de Lombardía y fueron hechos amos de todos los mamposteros y arquitectos en Italia. Fue esta orden secreta, los sucesores para los arquitectos de la hermandad más tempranas, los arquitectos dionisianos, los que proveyeron el puente entre aquellos que construyeron los templos paganos antiguos y sus hermanos que construirían las grandes catedrales cristianas de Europa. La misma hermandad construyó ambos. Los templos antiguos eran santuarios para los dioses paganos y las catedrales cristianas eran también santuarios para los dioses paganos. La única diferencia era que con las últimas el público pensaba que fueron construidas para venerar a Jesús. El famoso héroe cristiano San Bernardo definió a Dios como un largo, ancho, alto y profundidad, porque comprendía el efecto de geometría y números sobre los campos de energía. Pitágoras también dijo que el número es todo. El poder del patrón, números, geometría y proporción son algunos de los grandes misterios que han sido negados la masa de las personas. Claramente Constantino y la hermandad que controlaba a los emperadores vio ventaja política en apoyar el movimiento cristiano, y las personas no habrían tenido problema abarcando a Jesús en su sistema de creencia porque la historia se ajustaba a la de los otros dioses del sol de la época, incluyendo Mitra. El cristianismo recogió a muchos seguidores de Mitra porque para ellos no era diferente de lo que ya creían excepto por el nombre. Constantino terminó la persecución de cristianos en el Imperio Romano haciendo público su edicto de Milán, pero esto no era específico para el cristianismo, aunque paró la persecución contra todas las religiones de un Dios. De todos modos, a medida de que una persecución terminaba, otra iba a empezar pronto. Cuando la Iglesia Católica Romana persiguió, quemó y torturó a cualquiera que se negó a creer en la fe cristiana o incluso su versión de la fe, decenas de millones de personas han muerto en nombre del supuesto príncipe de la paz. Apropiadamente, Constantino asesinó a su esposa e hijo mayor antes de hacer el viaje en 325 después de Cristo a su palacio en Nicea, ahora Iznik, en Turquía, para determinar lo que los cristianos hasta el día de hoy deben creer. Quería terminar el conflicto entre los paulinos y los arianos e instalar un solo credo cristiano. Llamó a 318 obispos, otro número místico, a Nicea para decirles lo que su credo se iba a hacer. Discusiones amargas hicieron erupción entre las facciones sobre el asunto ardiente para el futuro del mundo. ¿Jesús era parte de una Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Mierda sagrada. Documentos fueron rotos y golpes fueron dados. Si usted es un cristiano, así es como su fe fue determinada. Los arianos perdieron el día y de este caos y dictadura romana salió la creencia de fundación del cristianismo. El credo niceno. Este desayuno de perro era como sigue. Espero que usted se esté concentrando. Estaré haciendo preguntas después. Nosotros creemos en un Dios, el Padre Omnipotente, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un Señor, Jesús Cristo, el Hijo de Dios engendrado del Padre, único engendrado, eso es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios y luz de luz, muy Dios de muy Dios, engendrado, no hecho, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, ambas cosas en el cielo y cosas en la tierra, quien, para nosotros los hombres de nuestra salvación, bajó y se hizo carne, hecho hombre, sufrió, subió de nuevo en el tercer día, subió a los cielos, y va a venir de nuevo a juzgar los vivos y los muertos, y en el Espíritu Santo, simple. No, fue decidido que Jesús era la misma sustancia que el Padre, porque en Babilonia antigua fue dicho que Nimrod y su hijo, Tamuz, eran la misma persona.
Su madre, la reina Semiramis, fue titulada el Espíritu Santo. Así que el Padre, Hijo y Espíritu Santo es de hecho Nimrod, Tamuz y Semiramis. El cristianismo es la religión de Babilonia y lo ha sido desde el comienzo. Hoy Roma e Italia siguen siendo un centro principal de la hermandad, como detallo en Y la verdad los hará libres. And the truth shall set you free. El Vaticano mismo es completamente controlado por la hermandad y una de sus bases más importantes. El cristianismo, como judaísmo e islam, fue diseñado para lograr otra parte vital del programa reptil, la supresión de la energía femenina, la conexión intuitiva a niveles más altos de nuestra conciencia multidimensional. En cuanto usted sofoca su energía femenina, su intuición, usted apaga su conciencia superior y se vuelve dominado por su conciencia inferior. Usted está aislado de su expresión más alta de amor, sabiduría y conocimientos y a merced de la información, manipulada bombardeando sus ojos y oídos. Este es el porqué de que la hermandad ha tratado de crear un mundo en el que la energía masculina ha llevado la voz cantante, en la superficie al menos. El estado de ser que conocemos como hombre machista es una persona desconectada de su energía femenina y por lo tanto profundamente desequilibrada. Note que no hay ninguna mención de mujeres en el credo niceno de Constantino. Dice que Dios se hizo carne como Jesús, para nosotros hombres y nuestra salvación. El cristianismo fue un bastión masculino desde su misma fundación, creado para suprimir la equilibrante energía femenina. Los fundadores tempranos de la iglesia, como Quintus Tertuliano, prohibieron a las mujeres en la oficina sacerdotal e incluso hablar en la iglesia. Fue solo en el concilio de Trento en 1545 que la Iglesia Católica Romana oficialmente acordó que las mujeres tenían almas y entonces solo por una mayor de 3 votos. Las semillas de este dogma antifemenino en la Iglesia cristiana pueden ser vistas en su espejo. Zoroastrismo, la secta del profeta Dios del Sol mítico Zoroastro. Él y su religión surgieron todavía de nuevo de Persia. Ahora Turquía, el hogar de las montañas Taurus y la morada de San Pablo, Tarso. Zoroastro era con vehemencia anti-mujeres y dijo, ninguna mujer podía entrar al cielo excepto aquellas sumisas al control, que han considerado a sus maridos señores. Esta entera filosofía es una repetición casi palabra por palabra de brahmanismo, el atroz credo hindú que fue introducido por los arios a India muchos siglos antes. San Pablo, los Pisos y Plinio continuó el programa antifemenino en el cristianismo y preparó la escena para la horrenda supresión de las mujeres durante casi 2000 años. Entre las pocas gemas de San Pablo están: las esposas se someten a sus maridos porque el marido es la cabeza de la esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora sí la iglesia se somete a Cristo, así las esposas deben someterse a sus maridos en todo. Efesios 5, 21, 24. Pero no tolero que una mujer enseñe, ni usurpe autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. La iglesia cristiana fue construida para representar y perpetuar la vibración masculina extrema, la energía del sol, y mantener secreto el antiguo conocimiento. La iglesia cristiana se hizo un vehículo crucial y muy eficaz para retirar conocimientos de la circulación de modo que podían ser usados en secreto y malévolamente desde detrás de las escenas. El ataque sobre la energía femenina equilibrante y el acaparamiento de conocimiento resultaron en la persecución de brujas, canalizadores, mediums, psíquicas y videntes de todas clases. Estas comunicaciones con otros reinos habían sido una parte cotidiana de la vida precristiana. A los canalizadores les dieron nombres como profetas, oráculos, vasijas de Dios y similares. Uno de los jefes de esta cacería de brujas era Jerónimo, nacido en 341, a quien se acredita reunir los textos para la principal versión en latín de la Santa Biblia. Jerónimo fue el que convenció al Papa de prohibir canalizar las comunicaciones psíquicas con otras dimensiones. Por este solo decreto papal, las vasijas de Dios se hicieron vasijas y brujas del diablo, términos todavía utilizados por muchos cristianos. El rey James I, el primer rey tanto de Inglaterra como Escocia, incluye una condena amarga de brujas en su Biblia del rey James en 1611 y fue leal a su palabra cuando tuvo miles de mujeres torturadas y ejecutadas por ser brujas. Jerónimo quería que los sacerdotes fueran los intermediarios entre la humanidad y Dios. No quería a las personas yendo directamente contradiciendo la línea oficial o circulando conocimientos no autorizados, como dijo. Les decimos a los canalizadores que no rechazamos tanto la profecía,
como nos negamos a recibir a profetas cuyas palabras dejan de concordar con las escrituras viejas y nuevas. Todavía al mismo tiempo los iniciados de la hermandad babilónica que crearon la Iglesia Católica Romana estaban usando estos mismos poderes psíquicos y modos de comunicación interdimensional. Está bien. ¿De qué otro modo podemos controlar y reducir a la gran plebe? Hemos conseguido que ellos crean en una fantasía sobre Jesús y los hemos timado para pensar que después de una vida sobre la tierra, Dios determina si van al cielo o infierno. Los hemos timado también para pensar que nosotros, los hombres embestidos, sabemos cómo Dios quiere que ellos vivan y que todo lo relacionado con lo esotérico es el diablo. ¿Otra cosa? Hey, tenemos que ser cuidadosos con esa energía sexual, la fuerza creativa. Consigamos cerrar eso a su fuente de poder todavía estar ahí. Tengo al hombre justo, digo, Agustín, a mi oficina, por favor. San Agustín de Hipona, como la mayoría de los tempranos héroes de la iglesia, era del norte de África. No podía conseguir suficientes relaciones sexuales antes en su vida, pero después de su supuesta conversión al cristianismo, a la edad de 31 cambió dramáticamente y decidió que las relaciones sexuales eran horrorosas. ¿Usted sabe cómo son los fumadores cuando paran? No admitirán a una mujer en su casa no acompañada, incluso su hermana. No podía pensar en otra manera de producir a niños, así que a menos que la raza fuera a morir, estaba obligado a cargar con eso. Sin embargo, insistió en que de ninguna manera usted debe disfrutar él. He intentado eso, compañero, y no funciona. Esta era la visión de la sexualidad de Agustín. Los maridos aman a sus esposas, pero las aman castamente. Exige el trabajo de la carne solo en tal medida como sea necesario para la procreación de niños. Debido a que usted no puede engendrar niños de ninguna otra manera, usted debe rebajarse a eso contra su voluntad porque es el castigo de Adán. Estas actitudes resultaron en etapas de la imposición del celibato sobre sacerdotes por el Papa Gregorio VII en 1074. Sí, tenemos sacerdotes célibes en la Iglesia Católica Romana hoy debido a lo que el Papa determinó hace 1000 años de incontables niños, abusados sexualmente por clérigos frustrados y arruinados, han pagado las consecuencias. Agustín conectó el sexo con el pecado original, la idea de que nacimos pecadores debido a nuestro enlace que se remonta a Adán y Eva. Jesús, según esa teoría, era el único nacido sin el pecado original porque fue concebido por un alumbramiento virginal. Pero ¿y su madre? Debe haber tenido pecado original y por tanto un poco de él debe haber sido pasado a él. Al final la Iglesia Católica Romana pudo ver la contradicción y decretó que María también era un alumbramiento virginal. Pero ¿y su madre? ¿Tenía pecado original? Si es así, debe haber sido pasado a María. Mi Dios, por favor, páreme antes de que desaparezca hasta arriba de mi propio orificio. ¿Qué basura es todo eso? Pero miles de millones de personas han sido controladas y manipuladas de este modo desde que el credo cristiano hundió sus colmillos del miedo, culpabilidad y violencia profundo en el alma humana. En realidad creo en el pecado original yo mismo. Algunos de mis pecados han sido muy originales. Si usted va a pecar, hágalo original. Eso es lo que digo yo. Nuestros niveles de existencia espiritual, mental, emocional y física están conectados por vórtices de energía, conocidos como chakras. Una palabra sánscrita significando ruedas de luz es a través de estos vórtices de chakra que los desequilibrios en un nivel son pasados a otro, figura 18. Por lo tanto, cuando nos ponemos muy emocionalmente estresados, la primera cosa que ocurre es que dejamos de pensar correctamente. El desequilibrio en el nivel emocional es transmitido al nivel mental. Este es al final pasado al nivel físico si el desequilibrio no es corregido, y así es como la tensión y disgusto emocional causan malestar y enfermedad o desalivio. Estos desequilibrios emocionales se manifiestan en el cuerpo físico como reacciones químicas, y son estas reacciones las que medicina oficial, las corporaciones de drogas transnacionales buscan tratar a increíble costo, tanto en dinero como en los efectos a largo plazo sobre el cuerpo. Tratan de síntoma, no la causa, porque la mayoría de los doctores están tan adoctrinados que no tienen idea cómo trabaja realmente el cuerpo y qué es realmente el ser humano. Aquellos que controlan las corporaciones de drogas lo saben. Sin embargo, y usan cada medio posible para suprimir los métodos curativos alternativos que tratan la causa y no el síntoma. Crown Chakra, Third Eye Chakra, Throat Chakra, Heart Chakra, Solar Plexus Chakra, Sacral Chakra y Base Chakra. La figura 18.
El sistema de vórtices o chakras humanos que interpenetra nuestros niveles del ser. Cuando están abiertos nos conectamos con el cosmos y atraemos cantidades ilimitadas de energía. Cuando están cerrados estamos desconectados del cosmos y operamos en una fracción de nuestro potencial mental, emocional, físico y espiritual. Son también los chakras que chupan energía hacia nuestro campo de conciencia y en un estado completamente funcionando absorbemos cantidades inmensas de energía, particularmente a través del chakra base al final de la espina dorsal. Desde allí se mueve a través de los 7 chakras principales, subiendo a lo largo de la espina dorsal y saliendo a través del chakra de la coronilla en la cima de la cabeza. Explico todo esto en el detalle en otros libros, como Soy Yo, Soy Libre, por razones en las que entraré en un capítulo posterior. Cuanto más energía chupamos hacia nuestro campo de energía, más poder tenemos para causar y controlar nuestro propio destino. Es vital, por lo tanto, que aquellos que desean disminuirnos y dominarnos encuentren maneras de limitar la cantidad de energía que absorbemos. Aquí es donde la manipulación del sexo entra. Los 3 chakras inferiores son el base, el chakra sexual, justo encima de ese, y luego el chakra conectado a nuestro nivel emocional en el plexo solar. Es este chakra que estimula las mariposas y los estómagos nerviosos cuando estamos preocupados o estresados. Así que las actitudes cristianas y morales hacia el sexo cierran el chakra base y lo que la energía que absorbe hace es ser puesta en agitación cuando golpea los chakras sexual y emocional debido a todo el miedo y la culpa rodeando el tema. Esto desequilibra y disminuye el campo de energía, conciencia humano entero. La mayoría de los clérigos cristianos no tienen ninguna idea de que esto es así, pero aquellos que han controlado el cristianismo y la Iglesia Católica Romana ciertamente lo saben, porque están en el flujo de conocimientos que han sido suprimidos en la población general. Cada generación ha sido condicionada a pensar a la manera cristiana sobre sexo, ya sea conscientemente o subconscientemente, y a su vez han ayudado a condicionar a la próxima generación a pensar lo mismo. Pero el sexo es maravilloso, es para ser disfrutado. La habilidad de expresar su amor físicamente por otro ser humano es un obsequio increíble. No me importa cuál pueda ser su sexualidad. El amor es el amor. Expresémoslo. Si Agustín o el Papa quieran atar un nudo en el suyo, bastante justo, todo es su propio, en tanto ellos no me digan cómo vivir mi vida. En Oriente, Asia y China han conservado el conocimiento del poder de la energía sexual durante miles de años y estos conocimientos han sido practicados en Occidente en las sociedades secretas y rituales satánicos. Una vez más, la energía sexual es solo eso, energía, y puede usarse para crear o destruir. En las religiones orientales, la creación y estímulo consciente de la energía sexual es conocida como Tantra. Las relaciones sexuales son vistas muy acertadamente como la unión y el equilibrio del varón y la mujer, el yang masculino y el yin femenino. La idea del sexo tántrico es estimular la energía sexual contenida en la base de la espina dorsal, la energía kundalini como se conoce. Esto fue simbolizado como serpientes desenrollándose y en el tantra los participantes controlan y retrasan el orgasmo para transformar el kundalini de su estado original, chin, en la energía más alta, chi, y finalmente su expresión más alta, shen. Esto es hecho subiendo la energía por la espina dorsal y bajándolo otra vez hasta que ha alcanzado un estado vibratorio que puede reconectar a la persona con el cosmos. Al final de este libro usted verá la importancia de esto y su base científica. Cuando el Kundalini explota en su campo de energía, como lo hizo conmigo en 1990 y 91, puede enloquecerlo mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, a veces físicamente también, hasta que usted ha dominado su poder. Estimular el Kundalini es descrito como encender el fuego interior. El mío no era un fuego, era un ataque nuclear. El Tantra está diseñado para completar este proceso en una manera más controlada, pero a veces la manera incontrolada brinda una experiencia más extrema e iluminadora. Una vez que el Kundalini es despertado, usted tiene un suministro constante de energía enormemente poderosa con que crear cualquier cosa que usted escoja. Los satanistas usan el sexo como una parte fundamental de su ritual, así que ellos pueden aprovechar esa fuerza sexual del Kundalini para sus propósitos horrendos. Pero puede usarse igualmente para hacernos libres, y de aquí la obsesión cristiana con hacer al sexo una experiencia sucia, inmoral y cargada de culpa, que suprime o desequilibra la energía del Kundalini y desconecta a la persona de sus niveles cósmicos del ser. La recopilación de la Biblia fue otra farsa más,
Si usted pregunta a la mayoría de las personas sobre los escritores del Evangelio, generalmente le dirán que Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran los discípulos de Jesús. Esa es la impresión que las personas tienen y son animadas a tener, pero no es cierto y ni siquiera la iglesia alega eso oficialmente. Los evangelios y otros libros de la Biblia son solo esos escogidos por la jerarquía de la iglesia cristiana, de aquellos escritos por los Pisos y Plinio y las muchas copias y retoños que siguieron. Muchos otros textos estaban disponibles que eran igual de válidos, a menudo muchos más que aquellos que lograron entrar en el libro sagrado. Textos fueron rechazados, destruidos o reescritos para ajustarse a la línea oficial y el filósofo Celso escribió sobre los jefes de la iglesia en el siglo III. Ustedes pronuncian fábulas y ustedes ni siquiera poseen el arte de hacerlas parecer probables. Ustedes han cambiado 3, 4 veces y más a menudo los textos de sus propios evangelios para negar objeciones a ustedes. En 1958, un manuscrito fue descubierto en un monasterio en el Mar Saba, al este de Jerusalén, que muestra cómo la historia de Jesús fue reescrita por la iglesia siempre que les convenía en ese tiempo. Fue encontrado por un estadounidense, Morton Smith, profesor de historia antigua en la Universidad de Columbia, e incluía el contenido de una carta por el obispo Clemente de Alejandría, Egipto, un padre cristiano temprano, a un colega llamado Teodoro. También revelaba un segmento desconocido del Evangelio de Marcos que había sido suprimido. Incluía en la historia de Jesús algunos detalles de iniciaciones de escuela de misterios y era una descripción del levantamiento de Lázaro por Jesús, el famoso levantar de muertos. En ese texto suprimido, Lázaro llamó a Jesús antes de que ningún levantamiento tuviera lugar, demostrando así que no se suponía que estaba físicamente muerto. También había otra revelación devastadora para el cristianismo. El manuscrito hace referencias al efecto que se entendía que Jesús había participado en posibles prácticas homosexuales, involucrando al joven rico mencionado en el Evangelio de Marcos. Déjeme hacer hincapié en que no estoy condenando a la homosexualidad aquí. Buena suerte para aquellos que desean vivir sus vidas de este modo mientras sea la elección de todos los involucrados. Estoy exponiendo la idea de que la jerarquía cristiana ha estado engañando y mintiendo a sus seguidores justo desde el comienzo. La carta del obispo Clemente estaba respondiendo a un cristiano que estaba muy perturbado para contarle la historia entera de Jesús por parte del grupo gnóstico llamado los Carpócratas. Había sido filtrado en ellos por un funcionario en Alejandría, aparentemente. El consejo de Clemente, después de confirmar la historia, era que todo lo que contradice la opinión oficial de la iglesia debe ser negado, incluso si es cierto. La carta dice de aquellos que cuestionan la ortodoxia oficial, porque incluso si deben decir algo verdadero, uno que ama la verdad no debe, aún así, coincidir con ellos. A ellos uno no debe ceder nunca, ni cuando pusieron sus falsificaciones. Uno debe reconocer que el evangelio secreto es de Marcos, sino debe negarlo sobre juramento, porque no todas las cosas verdaderas van a ser dichas a todos los hombres. Clemente estaba resumiendo la actitud de la hermandad y sus fachadas religiosas durante toda la historia. La mayoría de los miembros de la iglesia siguen la línea colectiva porque eso es lo que son condicionados a creer. Pero dentro de estas religiones están las sectas secretas que saben la verdad. Son organizaciones dentro de organizaciones o una organización, la hermandad reptil dentro de organizaciones. Fueron tales personas las que crearon la religión en primer lugar y compilaron y tradujeron la Biblia, el libro que iba a controlar mentalmente el mundo por siglos y todavía lo hace, a una extensión muy grande. Jerónimo se hizo secretario del Papa Damaso en aproximadamente 382 y fue comisionado para reunir varios textos para producir la Biblia en latín, la lengua oficial de Roma. Ahora teníamos otra traducción del hebreo y griego a latín, más los prejuicios propios de Jerónimo. Su versión es conocida como la Vulgata de latín, vulgata, significando en uso común. El derivado inglés, vulgar, significando de mal gusto. Habría sido una mejor descripción. Jerónimo editó los textos como le pareció y rechazó a aquellos que no respaldaban el credo de Nicea. Trabajó con otro padre de la iglesia, la bomba sexual. Agustín, Jerónimo y Agustín estaban ambos de acuerdo en que las mujeres eran moralmente y espiritualmente inferiores y que el sexo y los placeres terrenales eran una fuente del mal que retenía a hombres de su camino espiritual. Pobres idiotas. Revisaron 13 evangelios, 9 actas y enseñanzas de los apóstoles, más 31 cartas y otras escrituras determinaron que era ortodoxo y que iba a ser rechazado. Su elección fue apoyada por el Concilio de Cartago en 397 y confirmada otra vez por el Papa Inocente, y 100 años después,
La Biblia Búlgata de Jerónimo se hizo aceptada ampliamente como la versión. El Concilio de Trento en 1545 decretó que era la única aceptable para católicos romanos. La mayoría de los cristianos no podían comprender qué decía porque no leían latín, pero podían confiar en los sacerdotes para decirles qué decía que debían hacer. Las personas fueron condenadas y asesinadas por el crimen de traducir la Biblia al inglés porque hacerlo permitió que millones en realidad leyeran los textos que los sacerdotes estaban usando para controlarlos y aterrorizarlos. En 553 después de Cristo, la creencia en la reencarnación fue prohibida en el segundo concilio del sínodo de Constantinopla, bajo la influencia del emperador Justiniano. El concilio decidió, sin la asistencia del Papa, que si alguien asevera la fabulosa preexistencia de almas y se sometiera a la doctrina monstruosa que resulta de eso, sea él excomulgado. La doctrina monstruosa era que vivimos en un viaje eterno de evolución para siempre a través de la experiencia y somos todos responsables de nuestras acciones en esta vida física o una futura. Una aceptación de la reencarnación se llevaba el poder de la pandilla del cielo o infierno para asustar a las personas a ser como ellos. Dios. Decía, los conocimientos continuaron siendo chupados del dominio público. Después de Constantino el Grande, vinieron otros emperadores que influyeron en el curso del credo cristiano que surgía rápido. Entre ellos estaba Teodosio, que hizo al cristianismo la religión oficial del imperio en 380. El poder de los hombres en vestidos creció enormemente a medida que el clero babilónico dejó caer ancla en Roma. Cualquiera que se apartó incluso ligeramente de las creencias oficiales fue ejecutado brutalmente y sus documentos destruidos, exactamente la doctrina de Nimrod de Babilonia. Esto no es solo un grupo de psicópatas enloquecidos de poder, improvisando su camino a través de esta masacre grotesca. Era un plan fríamente calculado para gobernar por el terror y al hacerlo, sacar cualesquiera otros conocimientos o versiones de la vida fuera de la circulación pública. Como reptiles y las marionetas de reptiles querían crear una celda de prisión mental y emocional fuera de la cual era fatal pisar. Los visigodos merodeadores, un pueblo germánico, ario, que habitó Francia del Sur, eventualmente saqueó Roma en 410, pero para aquel entonces la Iglesia Católica Romana tenía tal agarre sobre las mentes de tantos en el ex imperio romano, que donde los emperadores romanos acabaron, los papas prevalecerían. La dictadura romana se hizo una dictadura papal y en los siglos que siguieron, Europa se hizo un paisaje de masacre incalculable. El Papa gobernaba. ¿Y quién gobernaba al Papa? La hermandad babilónica, exactamente como hacen hoy. Las religiones hebrea y cristiana son las invenciones de aquellos que controlaban la corriente subterránea de conocimientos secretos. Incluso los vestidos rituales son los mismos en tantas maneras. ¿Qué usan las personas judías? Solideos. ¿Qué usa el Papa? Un solideo. Esto es simbólico de la manera en que sacerdotes en las escuelas de misterios solían afeitar las coronillas de sus cabezas. Los cascos más formales y ritual del judaísmo y el cristianismo son también muy similares porque nacen del mismo origen y la mitra del Papa es el símbolo de la cabeza del pez de Nimrod. Para completar el trío, vinieron los musulmanes que usan solideo y el credo del Islam, motivado por el profeta Mohammed, cuando tuvo una visión en el año 612. Otra vez descubrimos que las raíces del Islam están en el cristianismo y judaísmo, y por lo tanto Babilonia. Los musulmanes ven al Islam como una continuación actualizada de la corriente judeo-cristiana, y ellos también siguen su ascendencia a nuestro viejo compañero, Abraham, que se dice que salió de la ciudad sumeria de Ur y fue hacia Egipto. Creen que Abraham construyó la Kaaba, el santuario sagrado en la Meca, y el foco de peregrinación para musulmanes en todo el mundo, pero era de hecho originalmente un templo pagano de adoración de la diosa Semiramis, que presentaba la famosa piedra negra. W. Wynne Westcott, fundador de la orden hermética de la Golden Dawn, Aurora Dorada, escribió en su trabajo El Mampostero Mágico, The Magical Mason, que la piedra negra que se suponía había sido traída a la Meca por Abraham fue usada originalmente para el antiguo ritual pagano. Otra vez usted ve el simbolismo de la hermandad en esta nueva religión. Los símbolos de la media luna y la espada curva. Las cimitarras son asociados con la luna y Venus. El lucero del alba, el término usado para Lucifer. Venus era también un título para la reina Semiramis. Los musulmanes han comprado la idea de que Moisés
El rey David y Jesús eran profetas divinos enviados por el único Dios todopoderoso, cuando de hecho los tres son invenciones de la hermandad. Su libro sagrado, el Corán, que se suponía que fue inspirado por Dios, menciona a Jesús en 93 versículos y lo trata como una persona viviente. El Islam fue creado por las mismas redes de la hermandad que las religiones cristianas para aprisionar, dividir y gobernar aún más. Mahoma fue el último profeta y por lo tanto los musulmanes calculan el más válido como tal. Todos los cristianos y judíos deben convertirse al Islam, exigen los musulmanes ortodoxos. El término yihad es la guerra santa, que los musulmanes son instados a hacer contra todos los que no aceptan el credo de Mahoma. Cuán conveniente que Islam significa someter o rendirse y musulmán significa uno que se rinde. Algunos de los conflictos más sangrientos en la historia han resultado del deseo del Islam, cristianismo y judaísmo de imponer su credo uno a otro, cuando todos vienen del mismo origen y la misma manipulación. Escúcheme, entre tarde que me perdí de algo, diríjame hasta arriba, Scotty, sáqueme de aquí. El Dios islámico, Alá, es el mismo Dios que el judío cristiano, Jehová. Dicen los musulmanes, el Corán es el libro sagrado islámico, pero los musulmanes también dan credibilidad al Pentateuco, a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento atribuido a Moisés. En verdad fueron escritos por los levitas después de Babilonia y no por Moisés, que era tan título en las escuelas de misterios egipcias. Es realmente una coincidencia que estas 3 grandes prisiones de la mente, represoras de la mujer y creadoras de conflicto sangriento, deben venir todas de la misma parte del mundo. ¿O qué personas que tienen visiones y visitas sobrenaturales deben tener tal participación crucial en la formación y la leyenda que creó a estos monstruos? Mahoma dijo que tuvo su visión cerca de la cueva donde solía ir. Las cuevas y los lugares oscuros se repiten constantemente en historias de superestrellas religiosas y dioses del sol como Mitra y Jesús. Mahoma dijo que su visita afirmó ser el ángel Gabriel de la fama bíblica y durante el encuentro Mahoma dijo que perdió el conocimiento y entró en un estado de trance. Mientras Mahoma estaba en su trance o estado hipnótico, Gabriel le dio un mensaje para recordar y recitar. Mahoma dijo que cuando se despertó el mensaje estaba grabado sobre su corazón. Lo que siguió al encuentro con Gabriel fue un baño de sangre que abarcaba los siglos hasta el día actual, a medida que Mahoma y sus sucesores trataron de imponer su credo sobre el mundo. El Islam no es el opuesto del cristianismo y judaísmo, son todos opumismos, el mismo estado de mente con un nombre diferente, en última instancia controlado por las mismas personas, los reptiles. El Islam es otra religión de escuela de misterios, sus textos escritos en clave esotérica para que las masas lo tomen literalmente. Hubo veces en los siglos posteriores cuando un poco de estos conocimientos secretos fue dejado entrar al dominio público por jefes musulmanes más ilustrados y esto fue la inspiración para las sociedades y ciencias avanzadas que salieron de España y Bagdad musulmanas. Hoy, parte del programa de la hermandad es estimular el conflicto con las naciones islámicas, causando división entre el mundo musulmán y el cristiano judío. La iglesia mormona es otra religión de visión que muy poderosamente se encierra en la red de la hermandad, como todas las religiones lo hacen. La iglesia mormona, o más oficialmente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue fundada por Joseph Smith, después de que afirmó que un ángel llamado Moroni se le apareció en 1823. Moroni, dijo él, le dijo de la existencia de un libro de placas de oro conteniendo la plenitud del Evangelio eterno y una descripción de los anteriores habitantes de este continente y los orígenes de los que surgieron. La ubicación le fue revelada a él y en 1827 con la ayuda de 2 piedras mágicas llamadas Urim y Tumim. Tradujo las placas al inglés. Urim y Tumim eran de hecho los nombres de los nudillos de hueso o dados utilizados por los sacerdotes levitas y se decían que los reyes de Israel seguían sus profecías. Eran usados en el lugar sagrado de escuela de misterios conocido como el tabernáculo. Aquí tenemos otra religión más que se origina de la misma fuente y otra perpetuación del mito de Jesús. Las láminas de oro, dijo Smith, fueron escritas en Egipto, reformando. De esto vino el libro de los mormones, 2 años después, y sus seguidores se hicieron la iglesia mormona en 1830. Los pilares de la iglesia temprana eran Smith y otro tipo llamado Brigham Young. Eran ambos masones de grado alto de clave logia de Nueva York y la expansión de esta iglesia fue financiado por Kuhn, Loeb y compañía, el banco de Rothschild en los Estados Unidos,
que también ayudó a financiar la Revolución Rusa y ambos lados en la Primera Guerra Mundial. Los mormones fueron una creación de la hermandad. Los mormones reconocen la Biblia, pero afirman que las escrituras de Smith son igualmente divinas. Formaron comunidades llamadas estacas de Sion, el sol, y al final se instalaron en Salt Lake City, Utah, la ciudad mormona desde donde sus programas de control mental están organizados, como documentaré en un capítulo posterior. Es cómico cómo todas estas religiones son justificadas por una visión o visita, seguida por una religión extrema, dogmática y autocrática que gobierna por miedo, adoctrinamiento y manipulación mental. Otra secta de control mental que surgió el cristianismo, judaísmo, son los testigos de Jehová, la adoración del furioso Dios hebreo, Jehová, y uno de sus líderes fundadores fue el pederasta Charles Taze Russell, un masón de alto grado. Estas religiones fueron armadas para controlar, crear conflicto entre las personas y dividir y gobernar las masas. Las visiones de personajes bíblicos, como la Virgen María, que han reforzado las creencias cristianas de corriente principal durante los siglos, han seguido un patrón similar. No tenemos idea de qué se parecía el equipo de Jesús, pero las personas siempre los ven como su representación artística clásica. Aquellos que han visto visiones que se relacionan a las historias de la Biblia han tenido santuarios construidos para ellos, pero aquellos que ven visiones que no son bíblicas son condenados como trabajando con el diablo. William Cooper, un ex agente con la inteligencia naval de los Estados Unidos, dijo que había visto documentos secretos que afirman que extraterrestres habían dicho a las autoridades de Estados Unidos que habían manipulado la raza humana vía religión, satanismo, brujería, magia y las ciencias ocultas. Ciertamente la raza humana ha sido manipulada y controlada a través de la religión y satanismo. La única pregunta es, ¿extraterrestres o intraterrestres están detrás de esto? Como Cooper pregunta, ¿eran ellos de hecho la fuente de nuestras religiones con las que ellos habían estado manipulándonos desde el principio? La respuesta es, sugeriría muy alto, sí. Capítulo 6. Esto está maravilloso. ¿Qué rija Britania? Cuando las religiones estaban firmemente establecidas y controlando las masas en los primeros siglos de la era cristiana, la expansión de la hermandad babilónica también se aceleró en los frentes políticos y financieros. Vital para esta expansión es otra rama de la plena sangre y cruzados de reptil, quienes hicieron su camino por tierra y muchos siglos a Nueva Troya, Londres, vía Italia, Suiza, Alemania y Países Bajos. Estos eran adoradores de Nimrod, y apropiadamente el mismo nombre de Italia deriva de la palabra toro, un símbolo de Nimrod. Una vez más viajaron bajo la dirección de los fenicios y se instalaron en el norte de Italia en 466 después de Cristo, en lo que es ahora Venecia. Estos fenicios se hicieron luego conocidos como venecianos. Construyeron un poderoso imperio financiero marítimo, por supuesto, que fue basado en prestar dinero que no existe a las personas y cobrarle interés sobre él. Este es otro tema común de la hermandad babilónica durante miles de años y hoy este engaño financiero controla los bolsillos del planeta. Cuando usted va a un banco por un préstamo, el banco no imprime una sola nueva nota, billete o acuña solo una nueva moneda. Simplemente teclea en su cuenta el tamaño del préstamo y desde ese momento usted empieza a pagar interés sobre lo que no es nada más que cifras en una pantalla. El banco ha creado dinero de la nada e insiste en que usted le pague por hacerlo. Si alguien más hiciera eso, sería arrestado por fraude, pero los bancos lo hacen todos los días muy legalmente. Este sistema era empleado en Babilonia y han sido expandidos durante miles de años. Ha sido desafiado rara vez porque la hermandad que inventó este sistema también ha controlado a los reyes, las reinas y los líderes políticos que lo han impuesto sobre las personas. Más que eso, la hermandad son los reyes, las reinas y líderes políticos. El dinero creado de este modo es conocido como dinero fiat, en latín hágase. Los fenicios, venecianos, bajo el control de la hermandad babilónica, ampliaron su riqueza y poder por la guerra, los asesinatos, la piratería y manipulando despiadadamente el comercio y el dinero. Apoyarían a un país cuando les convenía y luego inmediatamente tratarían de destruirlo si eso promoviera su programa. Uno de sus métodos comunes fue hacer quebrar a cualquier persona, negocios o país que se oponía a ellos. Si eso suena exactamente a los métodos en uso mundialmente hoy, hay una razón para eso. La misma hermandad controla ahora el sistema de la banca y comercio del mundo vía la red de bancos centrales. El Banco Mundial de World Bank, el Fondo Monetario Internacional,
International Monetary Fund, la Organización Mundial de Comercio, el Bank of International Settlements, etc. Los reptilarios de Venecia se casaron con la nobleza, compraron títulos para sí y simplemente inventaron otros. Por consiguiente, desde alrededor de 1171 se hicieron conocidos a lo largo de Europa como la nobleza negra, Black Nobility. Una vez más, los fenicios, o más bien los fenicios, se hicieron la aristocracia. Operaron a través de Italia del norte hasta Génova, en un área que se hizo conocida como Lombardía, entrando al norte en lo que es ahora Suiza. Lombardo todavía es una palabra ampliamente usada en la industria financiera y Lombard Street es una de las calles mejor conocidas en el centro financiero de la ciudad de Londres. Italia del norte o de Lombardía fue la región invadida alrededor del siglo IV a.C. por celtas, arios, llamados los lombardos, que trajeron un influjo de sangre nórdica de Alemania. Fueron después absorbidos por otro pueblo ario, los francos, de donde conseguimos el nombre francs. En pocas palabras, eran ramas diferentes de la misma raza blanca con los reptilarios, desconocidos para el resto de la población, invariablemente al timón. Como hoy, estos reptiles y marionetas de reptil parecían humanos, pero eran controlados dentro por una fuerza muy diferente, trabajando para un programa a largo plazo. A largo plazo, en nuestra percepción, de todos modos, Suiza sigue siendo una fortaleza financiera fundamentalmente importante para la hermandad. Este es el porqué de que nunca es atacada y nunca toma parte en guerras, incluso cuando cada país a lo largo de sus fronteras está involucrado. Suiza es un centro financiero principal para las personas que están causando las guerras y por tanto se aseguran que no están involucradas. Vea qué simple se vuelve la historia cuando usted conoce el programa. Venecia fue durante siglos un centro de los linajes reptiles que se expandieron en el lejano este con los viajes del veneciano Marco Polo, de quien hay por lejos más para saber que lo que la historia oficial sugiere. Las familiares reales supervivientes en Europa son el linaje reptil de esta nobleza negra, incluyendo la casa de Windsor de Gran Bretaña. Este es el porqué de que estas casas reales, incluyendo los Windsor, están plagadas de satanismo y fundamentalmente relacionadas con la masonería y otras sociedades secretas de la élite. Trasera la historia de los Windsor, su registro grotesco de manipulación y sus actividades reptil satánicas, en un capítulo posterior, la nobleza negra estableció relaciones íntimas con las familias del linaje de Gran Bretaña y estaba detrás de la invasión en 1066 por otra rama de su familia, los normandos de Guillermo el Conquistador y los St. Clairs, una familia de descendencia vikinga. Una vez más, la nobleza negra se casó con las familias aristocráticas británicas, se otorgaron títulos o los inventaron de la nada. Dos familias fueron especialmente importantes en la conquista de Gran Bretaña por la nobleza negra, los Saboya y los Estes. Los Saboya, por los que el famoso Hotel de Londres es nombrado, gobernaron Italia de 1146 a 1945 y los Estes gobernaron la región llamada Ferrara desde 1100 hasta 1860, cuando Italia se hizo un país. Hay ejemplos incontables de cómo la nobleza negra se infiltró y tomó Gran Bretaña. Eleanor, la hija de Pedro, el noveno conde de Saboya, se casó con el rey inglés Enrique III. Pedro Saboya, el conde de la nobleza negra, recibió grandes propiedades de Inglaterra de Enrique después de que se casó con su hija, y esto incluía el título del conde de Richmond. Desde esta posición establecida, el conde de la nobleza negra, ahora el conde de Richmond, organizó una serie de otros matrimonios entre la nobleza negra y la aristocracia inglesa. Su hermano menor, Bonifacio, fue incluso hecho arzobispo de Canterbury. La nobleza negra ha estado controlando la Iglesia de Inglaterra por siglos, de hecho desde el comienzo, y hoy uno de sus representantes más activos, la reina Elizabeth II, todavía es la cabeza oficial de la Iglesia. Los linajes de la nobleza negra son plena sangre y cruzados de reptil y pura hermandad babilónica. Se apoderaron de las riendas del poder en Europa para llevar a su programa a otra fase. Los fundadores de las casas reales europeas, muchas de las cuales continúan hasta el día de hoy, eran Rupert, el conde de Nassau, y Christian, conde el Oldenburg. Ambos vivieron en los siglos XI y XII, el mismo periodo cuando la nobleza negra, hermandad babilónica, lanzó su plan para controlar toda Europa. De Rupert vinieron las líneas de Hesse, Darmstadt y Hesse-Kassel, los duques de Luxemburgo, los Battenbergs, después
Mountbatten, el príncipe de Orange y Nassau, y los reyes de los Países Bajos. De Christian vinieron los reyes de Dinamarca y Noruega, la línea de Schleswig, Holstein y los Hannover, que se hicieron reyes de Inglaterra. Fue de los Hannovers que la actual casa de Windsor se derriba. Otros linajes de nobleza negra reptil incluyen a los duques de Normandía como Guillermo el Conquistador, de aquí su apoyo para él, y los St. Clairs, los Saxe, Coburgs, otro linaje de Windsor, y los Plantagenets, que produjeron los monarcas de Inglaterra Tudor y Stuart. Aquí usted ve cómo la aristocracia inglesa y los monarcas sobre el trono inglés han sido de hecho la nobleza negra. La nobleza escocesa, los clanes y las familias aristocráticas, dirigentes como los St. Clairs, los Bruces y otros que le he mencionado son también la nobleza negra disfrazada, los reptil, arios del mundo antiguo. Por supuesto pelean entre sí por el poder y muchos de ellos no serán conscientes de quiénes son y qué están controlándolos, pero son los mismos linajes de Anunnaki, reptil, y se encuentran invariablemente en los puestos de poder real, religioso y político. Muchas de las familias financieras y de negocios más famosas de hoy son miembros de las líneas de la nobleza negra de la hermandad babilónica. La dinastía de la banca de Warburg es de hecho de la familia de Abraham del Banco, la mayor familia de la banca en Venecia cuando la ciudad estaba en la altura de sus poderes de influencia. La familia Agnelli, famosa por el gigante del automóvil Fiat. ¿Recuerda el dinero Fiat? Es otro de estos linajes de la nobleza negra. Este es el porqué de los Agnellis controlan Italia y dan órdenes a sus gobiernos. Otra de las familias más poderosas de la nobleza negra de Venecia eran de Medicis, y fueron ellos los que patrocinaron el viaje de Cristóbal Colón para descubrir el continente americano. La razón para eso se hará clara pronto. Los de Medicis también patrocinaron al artista Leonardo da Vinci, un iniciado líder de la red de sociedad secreta. Da Vinci pudo predecir algunos de los futuros desarrollos de la tecnología porque sabía lo que la mayoría del público no le fue permitido saber. Su famosa representación del hombre dentro del círculo era simbólica de la geometría de la proporción áurea sobre la que los principales sitios sagrados del mundo son diseñados y ubicados. La influencia de la nobleza negra se expandió en dirección norte hacia Alemania, y de esta corriente que la familia real británica, la casa de Windsor, se origina. Hasta que cambiaron su nombre en 1917, fueron llamados la casa de Saxe-Coburg-Gotha, una línea real alemana remontándose a la nobleza negra de Venecia, Lombardía y más allá de eso a Babilonia. Los Windsor son plena sangre de reptil y lo saben. Cuando la nobleza negra se expandió en Alemania, la familia del Banco de Venecia se hizo conocida como los Warburgs. Aunque afirman ser judíos, los Warburgs son de hecho un linaje reptil ario. Esto explica por qué se hicieron banqueros de Adolf Hitler y por qué otras familias reptilarias como los Rothschilds afirman ser judíos mientras financian y apoyan personas como Hitler. Vea y la verdad los hará libres. And the truth shall set you free. Para el trasfondo detallado para esto. En 1998, mientras iba en un viaje de oratoria por Sudáfrica, fui invitado a tener una reunión secreta con P.W. Botha, el presidente de Sudáfrica durante la década de 1980, que deseaba darme información sobre quién controla ese país. Me dijo que durante su presidencia se le pidió que recibiera una delegación de los Rothschilds ingleses en Ciudad de Cabo. En esta reunión le dijeron que dinero que una vez perteneció a judíos alemanes estaba depositado en cuentas bancarias suizas y estaba disponible para inversión en Sudáfrica si pudieran acordar una tasa de interés. Botha dijo que estaba indignado y se negó a participar. Pero este era el dinero que ha sido recientemente ubicado en los bancos suizos y fue robado de los judíos que sufrieron bajo Hitler. Los Rothschilds lo han estado prestando y haciendo dinero de él desde la guerra. Eso, mis amigos, es lo que los Rothschilds piensan del pueblo judío, y con todo exponer a los Rothschilds es ser tildado de antisemita, tanto por personas judías que no tienen idea cómo están siendo manipulados y por los farisaicos y autoindulgentes robots radicales, mejor conocidos como la izquierda política. Para una definición de cómo piensa y actúa la izquierda, vea cualquier definición de cómo piensa y actúa la derecha política. Los Rothschilds eran antes conocidos como los Bauers, una de las familias ocultistas más famosas de Alemania de la Edad Media, y no se originan de Israel, sino de los montes Cáucasos.
Son reptiles que cambian de forma escondiéndose detrás de la forma humana. Las familias de la hermandad de la élite cambian sus nombres de vez en cuando para asegurarse que las personas no se darán cuenta de que los mismos linajes que tienen los puestos de poder tejen su camino a través de la historia. La nobleza negra hizo su centro por un tiempo en Ámsterdam. Otra vez muchos de ellos afirmaron ser judíos, pero no lo eran. Eran linajes arios que habían viajado ahí por rutas varias. Algunos se originaron de los fenicios, venecianos y algunos eran jázaros, arios de los montes Cáucasos, donde sus antepasados tuvieron una conversión en masa al judaísmo en el siglo VIII. Lo que llamamos judaísmo es solo otro retoño de la religión del sol, de los arios, como es el cristianismo. El liderazgo en Ámsterdam eran los sucesores para los magos negros de Babilonia. Eran reptiles operando principalmente, pero ciertamente no siempre, dentro de la raza blanca. Fue mientras la nobleza negra tenía su base en Ámsterdam que las personas holandesas fueron usadas para empezar el asentamiento blanco de Sudáfrica. En 1689, uno de esta nobleza negra, llamado William de Orange, fue manipulado en el trono de Inglaterra y en este momento el liderazgo reptilario en Ámsterdam se mudó a Londres para conectarse con los otros linajes reptilarios que se habían instalado en Londres y Gran Bretaña miles de años antes. Londres se hizo aún más el epicentro de sus operaciones cada vez más mundiales. Fue después de esto que personas británicas fueron usadas para colonizar Sudáfrica y fueron la guerra con las personas holandesas, los Boers, y para establecer el control. Ambos pueblos involucrados eran peones de un juego que no comprendían y sus sucesores todavía no lo hacen. William de Orange desembarcó en Inglaterra o Baratlandia, sobre las orillas del Torvay en 1688, el mismo lugar en que el troyano Brutus había desembarcado cuando vino para fundar Londres como su nueva Troya alrededor de 1103 a.C. Todavía hoy hay una estatua de William de Orange en el puerto pesquero de Brixham para conmemorar su llegada cerca de ese sitio. William era, por supuesto, un estudiante de las artes esotéricas y su médico, Johann Switzer, también conocido como Helvetius suizo, una vez afirmó haber realizado alquimia y convertido el plomo en oro. William de Orange hizo William III de Inglaterra como marido de la reina Mary. Fue el tratamiento grotesco de los irlandeses de William lo que condujo a siglos de amargura en Irlanda que continúa hasta el día de hoy. En 1694, William firmó la escritura de constitución para el Banco de Inglaterra y la nobleza negra, con la aristocracia reptil aria ya bien arraigada en Gran Bretaña. Hizo la ciudad de Londres, Nueva Troya, el centro de finanzas mundiales, un puesto que todavía disfruta. Poco asombro es que la entrada para el centro financiero de la ciudad de Londres es marcada por estatuas de reptiles alados sosteniendo la cruz roja sobre un escudo blanco, el antiguo símbolo ario del sol y también el símbolo de los Rosicruces y el gran al sumerio, los linajes de reptil más sobre eso después. Otros bancos centrales ya habían sido creados por las ramas de la nobleza negra reptil aria. Eran el Banco de Ámsterdam en 1609, Banco de Hamburgo en 1619 y el Banco de Suecia en 1661, pero el Banco de Inglaterra era la joya. Fueron diseñados para prestar dinero que no existía a esos gobiernos y cobrarles interés sobre la deuda a las personas a través de la tributación. A mayor deuda, mayor el interés y por lo tanto el mayor tributación. ¿Entiende la idea? Hemos sido engañados, mi querido, y es tiempo de despertarse. Los gobiernos, por supuesto, pudieron crear su propio dinero libre de interés y no tener ningún interés para pagar al cartel de la banca privada. La razón de que no lanzan este sistema más obvio es porque los gobiernos son controlados por aquellos que controlan los bancos, la hermandad babilónica, y coordinan entre sus ramas en los países varios para asegurar que cualquiera que tratase de hacer esto sería inmediatamente aplastado económicamente y políticamente. El cuerpo coordinador principal entre los bancos centrales interconectados es llamado el Bank of International Settlements, ubicado en la fortaleza de la Hermandad de Ginebra, Suiza. Justo como la Hermandad Reptil controla las monarquías porque son las monarquías, así han creado y controlado todos los partidos políticos, izquierda, derecha y centro. El radical Partido Liberal en Gran Bretaña, ahora los liberal demócratas, solía ser conocido como el Partido Veneciano y en sus niveles más altos son todos del Partido Reptil ario bajo apariencias diferentes. ¿Alguna vez se preguntó por qué los políticos parecen ser tan diferentes en público y con todo lanzan las mismas políticas cuando suben al gobierno? Es todo un truco de magia sobre la mente humana. La lista de las personas que organizaron en que William de Orange tomara el trono británico se lee como un ¿quién es quién?
de la élite reptil aria fenicia, entre la lista larga de la aristocracia británica, que se suscribió al Banco de Inglaterra en su formación, logrando ganancias increíbles, está William Cavendish, el duque de Devonshire, que también firmó la invitación para que William se convierta en rey. Los Cavendish están basados en la casa Chatsworth en Derbyshire, ahora una atracción turística, y yo sentí que ella era uno de los lugares más negros que alguna vez he visitado. Como con todas estas casas majestuosas de la hermandad, solo Dios sabe qué ha sucedido allí durante los siglos. El timbre de la familia Cavendish es un reptil y una serpiente. Cualquiera sea su origen, es muy apropiado. Los Cavendish se han fundido con la familia Kennedy de los Estados Unidos cuando Kathleen, la hermana del presidente John F. Kennedy, se casó con el heredero a la fortuna de Devonshire. Cuando él murió durante la Segunda Guerra Mundial y ella tuvo que reclamar las propiedades de Devonshire, ella murió convenientemente en un accidente de avión. Los Kennedy son otro linaje de la élite que se remonta a los antiguos reyes irlandeses y más allá. La llegada de William de Orange también fue apoyada por la aristocracia reptil aria de Escocia, donde muchos de los linajes se basaron. Los fenicios estaban en Escocia miles de años antes de Cristo, pero algunos de los linajes escoceses más famosos vinieron más tarde de Francia del Norte y Bélgica durante los reinos de los reyes escoceses David I y Malcolm IV entre 1124 y 1165. Nombres de escoceses clásicos como Stuart, Seton, Hamilton, Campbell, Douglas, Montgomery, Balliol, Graham, Lindsay, Cameron y Comyn llegaron en este periodo. Este pueblo flamenco eran los linajes de Sumeria, Babilonia, Asia Menor y el Cáucaso, que se habían abierto paso por tierra a Europa. Dentro de 150 años de su llegada a Escocia estaban dirigiendo la función uno de los más famosos reyes escoceses, Roberto el Bruce. Vino desde la línea de Robert de Brujas, en lo que es ahora Bélgica, un centro clave de la hermandad hoy. Las luchas entre los escoceses y los ingleses eran, aunque las personas nunca lo sabían, simplemente las luchas entre ramas diferentes de la misma élite por la supremacía en el programa. Algunos eran reptil-arios, algunos no lo fueron. Bruce y los Sinclairs eran reptiles con seguridad. Fue uno de los descendientes de Bruce, el noble escocés James Bruce de Kinnaird, quien dejó Gran Bretaña en 1768 para Abisinia, ahora Etiopía, para encontrar una copia rara del Kebra Nagast, el libro sagrado de los etíopes, y 3 copias del libro de Enoch con los que regresó a Europa en 1773. James Bruce era un francmasón, un miembro de la logia Canongate Kilwinning número 2 en Edimburgo, una de las más antiguas en Escocia. La familia real británica actual, los Windsor, lleva un poco de la sangre de Roberto el Bruce y de la élite escocesa, irlandesa y galesa, así como la corriente genética de las ramas reptilarias en Alemania. Los Windsor, como todas las familias reales, familia de Europa, son representantes de la nobleza negra y hermandad babilónica y relacionados con William de Orange. Son, como estaré describiendo, reptiles que cambian de forma. Anna Campbell, condesa de Balcarras y Argyll, era institutriz para el joven príncipe William, y Archibald Campbell, primer duque de Argyll, estaba al lado de él cuando navegó a Inglaterra en 1688 para retirar al monarca en el trono James II. Una descendiente de Anna Campbell era Jenny de Westfalia, que estaba relacionada tanto con los Campbells como los duques de Argyll. Jenny de Westfalia era la esposa de Karl Marx, el clon de la hermandad que fue usado para crear el comunismo. Este fue uno de los grandes vehículos usados para dividir y gobernar a la población mundial a través del miedo. A propósito, la razón por la que Marx condenó a los judíos fue porque, contrario a la creencia popular, él no era uno de ellos, era un linaje de la hermandad, que es el porqué de que consiguió el trabajo como portavoz para el marxismo, un credo compilado no por él, sino para él. Vea y la verdad los hará libres. Estos linajes interconectando han estado cruzándose y llenando los puestos de poder político y económico durante todos los siglos, y la genealogía es registrada
en el más diminuto detalle. Es conocido cuáles líneas están más abiertas a la posesión por los reptiles y cuáles no. Cuando un puesto va a ser llenado, alguien es seleccionado de una línea reptilaria y si él o ella ya no han sido enchufados a la conciencia reptil vía las iniciaciones de sociedad secreta, él o ella son invitados a unirse al club y allá van. El timbre del dragón de la familia. El timbre del dragón de la familia Marlborough en Palacio Blenheim. Las interconexiones y la reproducción de estos linajes son simplemente interminables. Los modernos condes de Balcarras están relacionados al vizconde Conway, Whitman John Churchill Pearson de la familia de Financial Times de Londres. Su madre era la hija de Lord Spencer Churchill, el abuelo de Winston Churchill, y su hermana se casó con el escocés duque de Atholl. Las líneas Argyll, Balcarras se manifiestan como los Lindsays y Campbells. Robert A. Lindsay, el 12 conde de Balcarras, se hizo presidente de National Westminster Bank, uno de 4 principales bancos de clearing británicos, y director del Sun Alliance Assurance de Rothschild. Este mismo conde era también un ministro de Estado para la defensa británico y para asuntos extranjeros y del Commonwealth. Su madre era una Cavendish, quienes son los duques de Denbighshire, con sede en la casa Chatsworth. Y ese es solo un ejemplo diminuto de la manera en que los linajes se interconectan. La familia Marlborough, una de las familias aristocráticas británicas más poderosas, también jugó un papel importante en poner a William de Orange en el trono británico. Están relacionados con los Churchills y Winston Churchill nació en su hogar ancestral, el Palacio de Blenheim, cerca de Oxford, donde las puertas están blasonadas con el blasón de familia de Marlborough, dominado por 2 reptiles. Figura 19. Churchill sabía exactamente qué estaba haciendo cuando era el primer ministro de tiempo de guerra en Gran Bretaña. La imagen de él, dejada a nosotros por la historia oficial, es una farsa. No salvó las islas británicas de la tiranía, era parte de la tiranía para causar una guerra en la que todos los lados fueron enfrentados y financiados por las mismas personas. Vea y la verdad los hará libres. Para la prueba de esto, podría sentarme aquí todo el día detallando las familias de la élite reptilarias y la manera en que se han cruzado e interconectado para sujetar las riendas del poder en todas áreas de la vida humana durante miles de años. Este mundo ha sido controlado desde la antigüedad por la misma tribu, con sus amos operando desde la 4ª dimensión inferior. El programa reptil se ha estado desplegando durante varios siglos. Es el plan a largo plazo para esta tribu y por lo tanto los reptiles, para apoderarse del planeta completamente. El programa tiene una escala de tiempo fija y una secuencia definida. Esto está claro por la manera en que cada movimiento sigue a otro con eficiencia impresionante bajo la supervisión del núcleo interior que opera fuera del ruedo público y en última instancia desde otra dimensión. Por ejemplo, en 1665 la guerra estalló entre los holandeses y los británicos y la gran plaga mató a 68,000 londinenses y causó que 2/3 de las personas dejaran la ciudad. En 1666, el 2 de septiembre, el gran incendio de Londres destruyó la ciudad y fue culpado, para los propósitos históricos, un panadero en Pudding Lane. Esto ocurría mientras los planes estaban siendo organizados para William de Orange para hacerle rey en Inglaterra. Cuando llegó de Holanda para tomar el trono, muchas ramas de los linajes de la hermandad se unieron en Londres o Nueva Troya para crear sus cuarteles generales operacionales. Londres, gracias al fuego, había creado una hoja en blanco de tierra sobre la que podían construir su nuevo centro financiero. ¿Y quién era el arquitecto principal de la Nueva Londres? Un iniciado alto de la red de la hermandad llamado Sir Christopher Wren. ¿Toda una coincidencia? Réplicas de la Catedral St. Paul con su cúpula enorme, un antiguo símbolo ritual para la hermandad, están en París y Washington, D.C., Uno es llamado el Panteón y el otro es del edificio del Congreso sobre Capitol Hill, nombrada por la colonia capitolina, una colina sagrada de la hermandad babilónica en Roma antigua. En los años que siguieron a la llegada de William de Orange, vino el supuesto gran imperio británico. Cuando era un niño siempre me preguntaba cómo unas pocas islas que usted apenas puede ver sobre el mundo podían tener un imperio que abarcaba el mundo.
Ahora la razón es obvia. No era el gran imperio británico en absoluto, era el imperio de la hermandad babilónica que se había basado en Gran Bretaña y particularmente Londres. A medida que el imperio británico se expandió en el continente americano, África, Asia, China, Australia y Nueva Zelanda, el control del mundo de la hermandad babilónica también se expandió. Otras ramas reptilarias en los países como España, Portugal, Francia, Bélgica y Alemania ocuparon otras partes de África y los españoles y los portugueses se encargaron de América Central y del Sur. El rey Leopoldo II de Bélgica, un miembro del linaje reptil Windsor llamado Saxe-Coburg-Gotha, tuvo un papel principal en la ocupación europea y la explotación de África. Donde quiera que los reptilarios trataron de destruir la cultura y los conocimientos nativos. Sacaron afuera de la circulación general los conocimientos esotéricos, los recuerdos y conocimiento de la historia verdadera. Relatos antiguos de los reptiles y los orígenes de la raza blanca fueron en gran parte destruidos o retirados a bibliotecas secretas de la hermandad, sobre todo debajo del Vaticano. El cristianismo fue usado como el vehículo para eliminar información que crucialmente tenemos que saber. Parecería que la contracción de estos imperios británicos y europeos, particularmente en este siglo, indica que este control ha disminuido. No es así, ha aumentado. El control manifiesto como una dictadura que usted puede ver tiene siempre una vida finita, porque al final habrá un desafío y rebelión contra él. El control encubierto, sin embargo, el control que usted no puede ver, identificar o apuntarle, puede seguir para siempre, porque usted no se rebela contra algo que usted no sabe que existe. Una persona que piensa que es libre no se quejará de que no lo es. Así que lo que ha ocurrido en toda África, Suramérica, Asia y los Estados Unidos y el Canadá es que el control manifiesto de Gran Bretaña y Europa ha sido reemplazado por el control encubierto. Cuando estos imperios manifiestos, particularmente el británico, han parecido contraerse en la superficie, han dejado en estos países las redes, sociedades secretas, linajes y estructuras para gobernar tan poderosamente como antes, pero ahora sin peligro de un desafío de personas sin idea de quién está realmente en control. La estructura mundial es muy simple. El programa central es coordinado desde la ciudad de Londres, que comprende el centro financiero conocido como la Milla Cuadrada y la región a lo largo del río Támesis, corriendo hacia abajo hasta las oficinas centrales de la abogacía británica, las cámaras del Parlamento, los centros de gobierno y de la inteligencia británica, y a través del Palacio de Buckingham hasta la casa de linaje reptil conocido como los Windsor. El gobierno británico es simplemente una fachada para el programa real que es operado desde estas pocas millas de principales bienes raíces en la ciudad de Londres y la ciudad de Westminster. París es otro centro clave para la hermandad babilónica y también el Vaticano. Mire las estructuras del gobierno conocidas risueñamente como democracia, la estructura de la ley, economía, los medios de comunicación y todas las instituciones que usted encuentra en la mayoría de los países hoy. ¿Desde dónde vinieron los planos originales para estas estructuras? Londres, exactamente. Todavía hablamos de Gran Bretaña como la madre de los parlamentos, por ejemplo. Estas estructuras fueron diseñadas para dar a la apariencia de la libertad mientras permiten el control casi ilimitado por los pocos entre bastidores. Estas son las mismas estructuras que el Imperio Británico dejó cuando se retiró aparentemente para permitir que esos países se gobiernen a sí mismos. Como el infierno lo hicieron. La ocupación física fue reemplazada por la ocupación financiera y el control manifiesto por el control encubierto. Desde Londres, la élite reptilaria determina su política y programa para sus directores de sucursal, las familias de linaje en cada país que aseguran que el coordinado programa de Londres es introducido mundialmente. Este es el porqué de que las mismas políticas están siendo impuestas en cada país que he visto. En los Estados Unidos, los principales directores de sucursal para Londres son los Rockefellers, que han organizado un cartel de familias y portavoces como los Morgans, Harrimans, Carnegies, Mellons, etc., bajo la supervisión general de Londres. En Sudáfrica, los directores de la sucursal de linaje son los Oppenheimers. Dediqué 3 semanas a viajar, a hablar y escuchar por todo Sudáfrica en 1998 y es un ejemplo estupendo de lo que estoy diciendo aquí. Mire la historia para empezar. Primero los holandeses colonizaron el Cabo cuando la nobleza negra estaba centrada en Ámsterdam. Luego, después de que se mudaron a través del Canal de la Mancha a Londres, los británicos fueron usados como los peones de la ocupación. La Compañía de India del Este holandesa en Sudáfrica fue desplazada por la Compañía de India del Este británica. Exploradores del interior africano como el Dr. David Livingstone
Eran financiados por organizaciones como la Sociedad Geográfica Nacional, controladas desde la ciudad de Londres. Otra ola de ocupación reptilaria británica fue conducida por Cecil Rhodes y su compañía sudafricana, también una operación de la ciudad de Londres. Rhodes era una portavoz principal de la hermandad, especialmente a través de una sociedad secreta llamada la Mesa Redonda de Round Table, que todavía existe hoy y está expuesta en detalle en Y la verdad los hará libres. Rhodes y su compañía de Sudáfrica empezaron los imperios de mineros de diamante y oro llamados De Beers y Consolidated Goldfields, que los Oppenheimers ahora controlan de parte de la misma hermandad que financió a Rhodes. Otro retoño de la compañía de Sudáfrica era la conocida compañía de Londres Rhodesia llamada Longrow, dirigida más famosamente por el fallecido Tiny Rowland. Longrow ha manipulado y explotado África y sus personas terriblemente, lo que está de acuerdo con el programa actual. Muy evidentemente, el mismo grupo ha controlado el continente africano bajo diferentes compañías, personas y apariencias, después de la época que los primeros colonos blancos llegaron, antes de la transferencia del poder desde la minoría blanca a la mayoría negra bajo Nelson Mandela en Sudáfrica. La familia Oppenheimer controlaba algo como el 80% de las compañías citadas en el mercado de valores sudafricano y poseían el oro, el diamante y otras industrias mineras de las que el país depende. También controlaba los medios de comunicación a través de varios portavoces. Entonces vino el cambio masivo, cuando Nelson Mandela fue liberado y los negros recibieron su libertad. Ahora, después de esto, golpe para la democracia. Los Oppenheimers todavía controlan algo como el 80% de las compañías en el mercado de valores sudafricano. Poseen el oro, el diamante y otras industrias mineras de las que el país depende, y controlan los medios de comunicación vía portavoces como el amigo de Henry Kissinger, Tony O'Reilly, el multimillonario irlandés. O'Reilly renunció como presidente de la corporación Hayes, controlada por la hermandad, y empezó a comprar periódicos por todo el mundo. El dinero aparentemente no era problema. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el control de la hermandad de Sudáfrica antes y después del cambio? Una cosa y solo una cosa. Nadie se está quejando más porque el control manifiesto ha sido reemplazado por el control encubierto. Cuando había una dictadura minoritaria blanca, la condena mundial podía ser escuchada constantemente. No es justo, los robots radicales gritarían, es racismo, es dictadura, escandaloso, y lo era. Pero ahora las reuniones y las protestas han parado y Mandela es un héroe para el mundo, mientras las mismas personas siguen controlando Sudáfrica como lo hicieron antes. Aunque ahora sin una palabra de protesta de los comerciantes de corazón en la manga y onde su estandarte. Los barrios pobres de los guetos de Chapa Undulata todavía están ahí en Soweto y en aún más lugares estos días, pero ya no están más en las noticias diarias porque todos saben que Sudáfrica es ahora libre. El gobierno del ENC, Congreso Nacional Africano, es tan controlado y corrupto como el blanco que reemplazó Shell Oil, la compañía petrolera de la hermandad babilónica controlada por personas como el príncipe Bernhard de Países Bajos. Se dio un edificio del departamento entero de la ANC para la época del cambio y es aparentemente el conocimiento general entre periodistas dignos del nombre, que Mandela no toma ninguna decisión principal sin consultar a los Oppenheimers. En 1923, Mandela pasó la Navidad en la casa de vacaciones de Tony O'Reilly de Nassau. A comienzos de 1924, O'Reilly compró el mayor grupo de periódicos de Sudáfrica. ¿Podría estar cuestionando yo a un héroe mundial? Abofeteé mi muñeca. A decir verdad, Mandela es probablemente un tipo bastante genuino que simplemente ha aprendido las realidades de donde yace el poder real y ya no puede convocar a la fuerza o deseo para desafiar el sistema abiertamente. Pero hay muchos negros realmente corruptos, como Robert Mugabe, el presidente de Zimbabue, que solo están demasiado deseosos de tomar el dinero y hacer el portavoz para la hermandad babilónica a las expensas grotescas del pueblo. Solo de ese modo el control manifiesto puede operar detrás de caras negras y hay linajes de reptil entre los negros tanto como los blancos. La misma situación existe en todo el mundo, donde usted encuentra los mismos linajes y sus marionetas de a cargo en país tras país, enfrente de la cámara y los tres bastidores. El grupo último tiene el poder real, por supuesto. Así que si combina el programa de evaluar el dólar estadounidense o el peso mexicano o derrocar un gobierno
o empezar una guerra civil. Los directores de la sucursal de esos países van a trabajar a través de sus operaciones financieras y de los medios y sociedades secretas para asegurar que ocurra. De este modo, el mundo puede ser dirigido por muy pocas personas en la ciudad de Londres y otros centros de la hermandad como París, Bonn, Bruselas, Washington, Nueva York, Suiza y el Vaticano. Es una estructura simple y brillantemente ordenada, gobernada desde la cima con una vara de hierro, y ninguna piedad es mostrada a nadie que no haga exactamente como se le dice. Ese es el por qué ha funcionado tan eficientemente durante tanto tiempo. Añada el hecho de que la verdad de lo que está ocurriendo es tan rara que la mayoría de las personas no la creerá, y usted tiene la situación perfecta para el control en curso, control incontestado, hasta ahora. Bueno, amados hermanos, espero que sigamos aprendiendo. Si no te has suscrito en el canal, pues suscríbete, que hay mucha información de Secretos y Manantial del Cielo. Que tengan un hermoso día. Bye bye.